Estamos en el 28º domingo del tiempo litúrgico ordinario. Hoy las lecturas de la palabra de Dios nos presentan el tema de la fe y de la confianza en Dios. Entonces vamos a escuchar con mucha atención la proclamación de la palabra de este día. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, el general del ejército de Siria, que estaba leproso, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho Eliseo. El hombre de Dios y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: Ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Te pido que aceptes estos regalos de parte de tu siervo. Pero Eliseo contestó: Juro por el Señor, en cuya presencia estoy, que no aceptaré nada. Y por más que Naamán insistía, Eliseo no aceptó nada. Entonces Naamán le dijo: Ya que te niegas, concédeme al menos que me den unos sacos con tierra de este lugar, los que puedan llevar un par de mulas. La usaré para construir un altar al Señor, tu Dios, pues a ningún otro Dios volveré a ofrecer más sacrificios. Palabra de Dios. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y las naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó entre los muertos conforme al evangelio que yo predico. Por este evangelio sufro hasta llevar cadenas, como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación y con ella la gloria eterna. Es verdad lo que decimos: si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino,
quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta. Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Para entender un poquito el contexto de todo la liturgia de hoy, tenemos que entender qué era la enfermedad de la lepra, para nosotros ir como ubicando en el tiempo el texto. La lepra es una enfermedad que hoy sabemos es producida por una bacteria, un bacilo que se llama bacilo de Hansen. Se transmite de forma oral, digamos, por gotitas de saliva, en mucho contacto con un enfermo. No es por las llagas, como creían en aquel tiempo. También se sabe hoy que la lepra dura incubándose en el cuerpo de la persona asintomática durante 5 años. Entonces era muy difícil determinar quién estaba leproso y quién no antes de que se dieran los primeros síntomas, que eran como manchas en la piel, entumecimiento en las coyunturas, digamos, no sentían las manos, no sentían los pies, y entonces después se manifestaban los síntomas. No es una enfermedad mortal y actualmente se trata con antibióticos y antiinflamatorios. Actualmente es curable y sí hay una vacuna que se llama COVID, no COVID, sino COVID, y esa es la vacuna contra la lepra. Eso se usa mucho actualmente en países africanos, que es como lo que más está la enfermedad presente. Entonces ya con ese contexto nosotros podemos irnos ubicando, ¿verdad? ¿Qué era y por qué era tan temida esa enfermedad y por qué Dios a través de Moisés en el libro del Levítico da ciertas instrucciones para los enfermos de esa enfermedad, ¿verdad? De la lepra, de los que padecían de ese mal, y qué es lo que tenían que hacer. Tenían que, primero que nada, aislarse. Claro, en la sociedad judía, el tener la lepra era como una maldición. O sea, era decir, bueno, Dios me castiga por mis pecados o los pecados de mis padres. Entonces eso era lo que ellos tenían, bueno, en su manera de entender la fe de ellos. Y entonces ellos eran excluidos de la sociedad, no podían trabajar, no podían estar con la familia, tenían que estar aparte, vivían en lugares sucios donde realmente esto era contraproducente para poder curar la enfermedad. También en el libro de Levítico, en el capítulo 11, es donde se encuentra todo eso, los que determinaban quiénes estaban enfermos de la lepra eran los sacerdotes, los Juanín, ¿verdad? Los sacerdotes del Antiguo Testamento eran los que decían quién era lepra y quién no era lepra. Había otras enfermedades, habían, como hoy, ¿verdad? Tenemos erupciones de la piel, pero no son de lepra. Entonces los sacerdotes eran los que determinaban. Cuando la persona se curaba de la lepra o cualquier afección de la piel, tenía que ir al sacerdote, a los sacerdotes, para que le levantaran las restricciones, ¿verdad? Como decíamos hoy, ya para que quiten las restricciones sanitarias, tenía que ser los sacerdotes. Por eso es que Jesús manda a ellos que vayan a los sacerdotes. Entonces ya con ese preámbulo, entonces ya uno puede ir entendiendo qué era esto de la lepra y cómo era tratable en esos tiempos.
Encontramos en la primera lectura a Naamán, el sirio. Era es muy bonito, está en el segundo libro de los Reyes. Les invito a que lean todo el capítulo 5 de los Reyes, que es exclusivamente de eso. Naamán era un oficial, era de alto rango, no era cualquier soldado, no. Era un oficial de alto rango del ejército sirio y gozaba de la, digamos, estaba bien parado, digamos así, del rey Aram, de Aram. Entonces era como el primer oficial del rey. Claro, se enferma de lepra y ya eso sí, se le pone un poco diferente la cosa, ¿verdad? Para él. Pero curioso, porque yo me preguntaba, bueno, ¿cómo se dio nada más cuenta de Eliseo y de todo? ¿Y por qué viaja tantos kilómetros para allá? ¿Verdad? Y entonces ya leyendo todo el texto ya uno va entendiendo. Naamán obviamente tenía, bueno, la esposa, y la esposa de Naamán tenía una empleada, una muchacha jovencita, israelita, y entonces la tenía ahí al servicio de él. Cuando la muchacha se entera que Naamán, su señor, el amo, ¿verdad? Estaba enfermo de lepra, le comenta a la esposa de Naamán que en Israel había un profeta que era famoso por sus sanaciones y por sus milagros, que por qué no iba allá y tal vez lo curaba de la lepra. Entonces ella le comenta a Naamán lo acepta, le comenta al rey que se tiene que hacer ese viaje. El rey Aram de Aram le da a Naamán, y ahí es donde vamos a ver otras cosas del texto, le da 5 talentos de plata, mucho dinero, 5 cajones llenos de plata, no sé cuántos ciclos de oro y unos vestidos finísimos, 20 vestidos o 12 vestidos finísimos de las sedas más finas y todo eso, como un regalo para el rey de Israel. Porque tenían amistad, el rey de Siria, ¿verdad? Y el de Israel. Y le manda con una carta, le da una carta a Naamán que se le entregue al rey. Naamán hace el viaje, que no son poquitos kilómetros, son bastantes, y llegando el rey y le da la carta, el rey lee la carta, y la carta decía que ahí te mando a Naamán para que lo cures de la lepra. Claro, se enojó, ¿verdad? Dice, ¿y qué le pasa? O sea, ¿quién me manda a este enfermo? Yo ¿para qué? No, no quiero saber nada. Llévense al Eliseo, ¿verdad? Él sabrá qué hacer. Naamán del rey se va para donde Eliseo, y él esperaba, claro, es un general de alto rango, viene con una caravana de gente y todo. Y llega y le dice, Eliseo le manda a decir, no es que sale Eliseo, le manda a decir con uno de sus criados, dígale a Naamán que se vaya a bañar 7 veces al río Jordán. Cerró la puerta y ya. Este hombre se puso furioso, ¿verdad? Furioso porque él esperaba otra cosa. La expectativa de él era otra cosa. Y se había viajado tantos kilómetros para llegar aquí que un criado me diga que me vaya a bañar. Bonito está, ¿verdad? Y entonces se resistía, estaba muy enojado y no quería. Y él dice, ¿y por qué en el río Jordán? Que es que en Damasco no hay mejores ríos que este. Estaba chivísima el hombre. Entonces, los criados, los servidores de Naamán, vienen y le dicen, mira, ¿qué es eso? Si lo hubiera puesto algo más difícil, lo harías. Esto no es más fácil. ¿Qué tiene que perder? Métase al agua y báñese las 7 veces, 7 días, 7 veces, lo que te ha dicho, a ver qué pasa, dale el beneficio de la duda. Y así lo hizo. Y de verdad, a la 7ª vez, la piel de Naamán se puso como la de un niño recién nacido, implicitito de la lepra. ¿Verdad? Entonces, claro, se convenció del poder
del Dios de Israel. Les cuento que la lepra, el tratamiento dura entre 6 meses y 2 años para poderse librar de la lepra. Y con 7 bañados, ¿verdad? Se curó. Entonces, sale Naamán y ahora sí, Eliseo lo recibe, ahora sí. Y Naamán le ofrece los tesoros, pues vean qué interesante, le ofrece todos los tesoros y todo. Eliseo dice que no, de ninguna manera, él no va a aceptar eso. Bueno, está bien. Entonces Naamán le dice, bueno, ok, muy bien. Déjame entonces llevarme, aunque sean, porque eso es lo que me llamó también la atención del texto. Déjame llevarme, aunque sean dos mulas cargadas de unos sacos de tierra para yo hacer un altar al Señor y poder orar de ahora en adelante al Dios de Israel. Y ya no le voy a adorar a otro Dios que no sea el de Israel. Vean, una conversión. Y entonces, dice que sí, y cargan 4 sacos de tierra. ¿Para qué eso? ¿Por qué? Porque en ese tiempo, al que estaba consagrado, la persona, al Dios que estaba, porque había muchos dioses, más sobre todo los babilonios y los asirios y los sirios y todos estos. Pero Naamán conocía de muchos dioses, pero el Dios de Israel fue el que lo curó. Entonces ese agradecimiento fue para toda la vida, él y su familia. Entonces lo que tenían por costumbre era que echaban la tierra en el piso y ellos se paraban encima y oraban a ese Dios, pero que sus pies tocaran la tierra que había sido bendita, ¿verdad? Para ellos. Esa tierra, para él, esa tierra era bendita. Era la tierra de Israel, donde se manifestaba el Dios de Israel. ¿Ven qué bonito? ¿Qué pasó con los tesoros? Si ustedes siguen leyendo siempre hay gente, Eliseo no los aceptó, obviamente. El rey no los aceptó. Pero un criado de Eliseo, que tiene un nombre rarísimo, ya no me acuerdo de él, le pidió permiso para irse detrás de Naamán y le pidió a Naamán que le regalara unos vestidos de esos, y ya que lleva tanto oro y tanta plata, que le dé algo de eso. Y entonces Naamán, por supuesto, le dio un talento de plata y unos vestidos. Eso es lo que quería. Y se lo regaló. Cuando vieron de Eliseo, ese criado llega y le dice, aquí tengo, vean lo que me regalaron. Y le dice, ¿por qué los aceptó? La lepra de Naamán se te pasará. Y de verdad, salió de la presencia de Eliseo lleno de lepra con sus tesoros. Para que nosotros veamos, ¿verdad?, las grandes enseñanzas de la palabra de Dios. Son enormes. Entonces, tenemos a un oficial que de ahí es una conversión. Sí, se limpia de la lepra su cuerpo, pero su alma es salvada, es rescatada para Dios. En el Salmo 97 es un himno al Rey de Israel, el Señor del universo, que hace maravillas y da a conocer su victoria. Pero no es una victoria militar, no, para nada. Es una victoria espiritual sobre la esclavitud de la muerte y sobre todo sobre el pecado. Y dice el Salmo final, clama al Señor tierra entera, gritad, victoriad, tocad. Esto no, hoy en día, si vemos cómo está el mundo, decimos, esto no se da todavía. Eso de que aclama al Señor tierra entera y que gritemos y victoriemos, eso no se está dando. Eso se va a dar al final de los tiempos, como el triunfo del corazón inmaculado de María y el regreso de Jesús triunfante. Ahí sí, toda la tierra entera va a gritar, vamos a victoriar y invitar al Señor, al Dios de Israel. Bueno, en la carta de San Pablo a Timoteo, ¿verdad? Le dice, muy bonito, le dice, recibe el don, ¿verdad?
supremo de Dios, su mayor grandeza, su insuperable riqueza, es la persona de Cristo, su Hijo nuestro Señor. Vean qué hermoso estas palabras con las que San Pablo le dice a Timoteo. Recibe el don. ¿Qué es un don? Es un regalo. ¿Cuál regalo? Recibe a Jesucristo. Ese es el regalo de Dios, el más preciado, lo mejor que el Padre pudo haber dado a la tierra es a Jesucristo. Es el don de Jesucristo, el don de la fe, el don de la fe. Recibe y persevera, ¿verdad? Porque también persevera. Aún Pablo en la cárcel, como estaba, pero dice la palabra de Dios no está encarcelada, no está encadenada. Yo sí, pero ella no, ¿verdad? Entonces igual nosotros. Si morimos, como dice Pablo, si morimos con él, viviremos con él en todas las formas de muerte o persecución que haya. Si perseveramos, que eso es perseverar en la fe, vea voy con el aguacerito, vea que gracias a Dios todos aquí vinieron, ¿verdad? Si perseveramos en la fe, reinaremos con él. ¿Ya? Son promesas. ¿No? Entonces no importa lo que oigamos, no importa lo que haya en contrario, hoy sé yo que hay muchos movimientos, incluso dentro de la iglesia, que atentan contra la fe. Nosotros tenemos que conservar el depósito de la fe. Si lo negamos, Él nos negará. Pero si permanecemos, digamos, si somos infieles, como dice Pablo al final, Él sí va a permanecer fiel, porque en eso sí, porque no se puede negarse a sí mismo. Bueno, y ahora vamos con un pequeño comentario sobre el Evangelio, porque ya con la historia de Naamán podemos entender mucho mejor lo que pasó en el Evangelio. Va Jesús, camino a Jerusalén, le salen 10 leprosos. Obviamente a distancia, porque así estaba, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Esto que ahora sí para nosotros es muy conocido, ¿verdad? El distanciamiento social, ¿verdad? Ese distanciamiento era de varios metros. Y le dicen, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús Maestro, ten compasión. Y entonces, no le dicen que los cure, o sea, simplemente que tenga compasión de ellos. Ese que los vuelva a ver, porque eran como invisibles, que los vuelva a ver, ¿verdad? Nadie quería nada con los leprosos. Dios guarde tocarlos. Dios guarde. Entonces, ellos, ¿qué es lo que les dice Jesús? Vayan donde los sacerdotes. Vayan. En el camino, esta todavía es, no son ni río, ni los tocó, ni nada. Simplemente les da una orden, obedecen, es muy importante, obedecen y se van de camino a los sacerdotes que están en Jerusalén. Y quedan curados los 10, pero solo uno regresa a dar gracias. 1 de cada 10 da gracias. 1 de cada 10 de hoy, actualmente, le da gracias a Dios por todas las cosas. Porque usted va y la mayor parte de la gente no da gracias. Ni siquiera porque se siente y tiene un pancito y un café. Vamos de ahí, así comentar. O sea, no dan gracias en la noche, no, a ninguna hora. 1 de cada 10. 1 de cada 10. Bueno, la súplica de los leprosos, el grito, Jesús lo escucha. El milagro que se da de camino, ¿verdad? El agradecimiento de ellos, de él, del samaritano, de regresar a dar gracias. Y sobre todo, lo más importante de todo es al final, cuando dice que no solamente lo sanó del cuerpo, sino que de su alma. Porque le dice, ¿qué le dicen? Tu fe te ha salvado. Tu fe, la fe de él. Y le dice, levántate y vete en paz. No le dice, levántate y sígueme, como otras veces, ¿verdad? A uno les va a decir,
ven y sígueme. A este le dice, vete en paz. Vete en paz. ¿Por qué? Porque tenía que ir a los sacerdotes y todo, sí, tiene que cumplir con eso también, porque eso también es importante. No es que no tiene importancia, tiene mucha importancia para que pueda ser reintegrado en la sociedad. Pero ante todo, que tenga presente lo que Dios hizo por él. Entonces, hoy podemos, con esta reflexión, tener esto presente. Número 1, acrecentar la fe, la confianza en Dios. Y número 2, dar gracias a Dios por todas las cosas que Él nos da. Amén. Además, démosle gracias al Señor por el don de la oración. Ese es un don que nos da a todos, el reconocer a Dios como Señor y Salvador. Te suplicamos, Señor Dios nuestro, que concedas a nosotros, tus siervos, salud de alma y cuerpo, y que por la intercesión gloriosa de la Virgen María, nos libres de las tristezas de este mundo y nos conceda las alegrías eternas del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendita sea tu pureza. Mira con compasión, Madre mía. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María Auxiliadora del Francisco y Santa Clara de Asís,